Entonces, retomando la segunda parte de la arquitectura de 3AN capas, ¿sí? Ya teníamos el proyecto de entidad de negocio, ¿sí? El Business Entity, y teníamos el proyecto, en este caso una LL, que es acceso a datos, ¿no? Hasta aquí ya habíamos hecho la clase pasada. Ahora lo que nos falta crear es un proyecto de la regla de negocio, ¿no? Para eso igual vamos a dar clic derecho, vamos a abrir otro Visual Studio, ¿sí? Y ponemos archivo, nuevo, proyecto. Aquí vamos a crear otro proyecto, ¿sí? Y le damos en la parte que dice Visual C Chart y le ponemos biblioteca de clase. Estas LL son bibliotecas de clase, ¿sí? O Class Library, en caso si está en inglés. Donde dice Visual C Chart y damos donde dice biblioteca de clases o Class Library, ¿sí? Buscamos nuestra ruta, en este caso voy a cambiar la ruta que estábamos trabajando antes. Cursos, librerías, ¿sí? Dentro de esta carpeta, cursos net, web form, librerías, ¿sí? Ajá. Y como nombre, vamos a ponerle librería. Librería.business rules, ¿sí? O la regla de negocio, ¿sí? ¿Sí? Vamos hasta acá y le damos acá en aceptar. Librería.business rules o regla de negocio en español y le damos a aceptar. ¿Y todos? Librería.business rule y le damos a aceptar. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Y por default nos aparece esta clase. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces por defecto nos aparece una clase, clase 1, vamos a eliminarla. Clic derecho, eliminar, sí, todo vacío. Y aquí vamos a dar clic derecho, agregar una nueva clase. Y le vamos a llamar, en este caso, va a tener BR de Business Rule. Y le vamos a llamar categoría. Clic derecho, no. En el proyecto, clic derecho, agregar clase. Y le vamos a llamar BR categoría. ¿Sí? BR de Business Rules, ¿sí? BR categoría. Y le vamos a aceptar. Agregar o aceptar. ¿Sí? Entonces ya tenemos una regla de negocio con ese nombre categoría. Y para poder hacerla pública y se pueda interactuar con los demás proyectos, le ponemos acá public, ¿sí? Public class. ¿Sí? Entonces nosotros acá en acceso a datos ya habíamos creado un proyecto, ¿sí? Y ya habíamos creado una clase que se llamaba de categoría, que tenía un método que es listar. ¿Sí? Y en ese listar yo iba a ejecutar este procedimiento almacenado, que es listar categorías. En este caso, si ejecutamos el procedimiento almacenado, ¿no? Lo que me va a listar esto acá, ¿no? El ID de la categoría con el nombre, ¿sí?
Es lo único que estoy haciendo, nada más. Entonces, para tener un orden, así como en acceso a datos llamamos a nuestro método listar, en la regla de negocio también tendríamos que llamar con ese mismo nombre para tener un orden, ¿sí? Entonces acá ponemos public y como vamos a retornar una lista de categorías, ponemos list, ¿sí? Y aquí B categoría. Y el nombre de nuestro método, que en este caso es listar, ¿sí? Ahora, en este caso no está reflejando la parte de la entidad de negocio. ¿Por qué? Porque yo todavía no he hecho referencia a ese proyecto, ¿sí? Para que me aparezca la clase, ¿no? En este caso de la entidad de negocio y acceso a datos, yo tendría que hacer aquí donde dice referencia, clic derecho, agregar referencia, ¿sí? Pero para eso antes hay que tener en cuenta que las entidades de negocio tienen que estar compiladas y recompiladas para que pueda generar su DLL, ¿sí? En la entidad de negocio le damos clic derecho, compilar. Una vez que termine de compilar, le damos recompilar. Y está cargando. Compilación iniciada. Sí, compilación correcta. Le recompilamos, guardamos. Allá, entidad de negocio, acceso a datos y regla de negocio. Como son escalas, ¿no? Porque si primero compilo acceso a datos y después entidad, ¿no? Nos va a salir un triangulito, ¿no? Que falta recompilar. Si primero entidad de negocio compilamos, recompilamos, ahora vamos al proyecto de acceso a datos, ¿sí? Y como hemos compilado y recompilado, acá nos sale, nos podemos ver acá con un triangulito. Ponemos lupa, un poco. ¿Sí? Podemos ver que acá, como hemos compilado ya la entidad de negocio, nos sale este triangulito, ¿no? Que dice falta compilar este proyecto, ¿no? Entonces le damos clic derecho, compilar, ¿ya ves? Y una vez que ya compiló, se limpia, ¿no? Quiere decir que ya no hay ningún conflicto. Compilar y recompilar, ¿sí? Como ya compilamos y recompilamos, ahora sí recién vamos a nuestro proyecto de regla de negocio y le damos en referencia, clic derecho, agregar referencia. Y aquí le damos examinar. Y buscamos, en este caso, vamos a la carpeta de librerías y tenemos nuestros tres proyectos, ¿no? En este caso, como acceso a datos, jala, hace referencia a la entidad de negocio, de frente solamente voy a acceso a datos. Ya no hago referencia a la entidad de negocio por este proyecto, sino aquí lo voy a encontrar esa DLL. Doy librería, acceso a datos, ingreso, voy a bin, debug, y acá están las dos DLLs, ¿no? Entonces copio las dos, ¿sí? Agrego, acepto, ¿sí? Y acá, ¿sí? Y acá se ha agregado, ¿no? Librería punto entidad de negocio y acceso a datos, ¿sí? Ajá, clic derecho, agregar referencia nada más. ¿Sí? ¿Todo hasta ahí? ¿Sí todos? Ahora, no solo basta con solo hacer referencia, ¿no? Una vez que ya tengo la referencia realizada, lo que tendría que hacer es hacerle el using, ¿no? Para decirle que estoy utilizando esa librería en esta clase. ¿Sí? Bien, ¿estamos? Entonces aquí vamos a poner using y vamos a llamar librería punto, vamos a hacer referencia a una entidad de negocio. Ajá, y derecho a agregar referencia, voy a examinar, voy a las librerías, acceso a datos, librería de taxes, bin, debug, ¿sí? Y acá está, a estos dos. Ajá, porque si no tendría que hacer acceso a datos y irme de nuevo, salir, y irme a entidad de negocio y entidad y así, ¿no? Entonces, como el acceso a datos ya hace referencia a entidad de negocio,
Por default ya en el mismo proyecto están los dos, las dos del L, ¿no? Entonces, si es que yo no compilo y recompilo, no me va a salir esta parte de acá, ¿no? Una vez que compilo y recompilo, recién se crea esta punto DLL, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, bien. ¿Sí? Entonces, ahora, como decía, no solo bastaba con hacer referencias a esas DLL, ¿no? Sino que por cada clase yo tengo que decirle que voy a utilizar esa librería en esta clase. Y sabemos que las reglas de negocio utilizan al acceso a datos y a la entidad de negocio, ¿sí? Por eso hemos hecho using librería.businessEntity y faltaría el using librería.acceso a datos, dataccess, ¿sí? Entonces, una vez que hice referencias en este proyecto, en esta clase, ¿no? Ya se agregó la parte de la entidad que viene, acá vemos, ¿no? Clase librería.businessEntity.b categoría, ¿no? Ya está haciendo referencia a la entidad de negocio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, lo que tendríamos que hacer es, como nosotros vamos a retornar una lista de categorías, ¿no? Igual tendríamos que declarar esa lista de categorías, ¿sí? ¿Sí? Pones librería punto y automáticamente se te completa. Punto, business entity y dataccess, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. ¿Sí estamos hasta acá todos? Bien. Entonces, acá nosotros tenemos que nombrar a nuestra lista que vamos a retornar. En este caso ponemos una variable de tipo lista de categoría, ¿sí? Y le llamamos lb categoría, igual nulo, ¿sí? Entonces solamente estamos declarando una variable lb de lista, b de entidad de negocio y el nombre del objeto, ¿no? Categoría, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer al final es retornar esta lista de categoría que la vamos a llenar, ¿sí? Entonces ya no nos saldría error. ¿Sí? ¿Todos hasta acá? Pero la sintaxis de esa lista que está declarando, ¿cómo se interpreta? ¿Esto acá? Ajá, está esa línea donde dice, o sea, voy a crear una lista de tipo de categoría que es mi entidad. Ajá. El nombre de mi variable es LB categoría. Ajá. LB. Sí, claro, o sea, lo estoy diciendo, no. O sea, si yo lo pongo, solo declaro esto de categoría, estoy creando un objeto nada más. Y dentro de esta categoría tiene ahí categoría y el nombre de categoría, ¿no? Entonces, pero yo lo que voy a retornar es una lista. Al retornar una lista, tendría que poner un list. Create una lista de este objeto. ¿Cómo se llama este objeto de categoría? Y esto acá le tiene un nombre, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo más abajo desarrollando, ya no voy a ver esto, solamente voy a ver L de categoría. Entonces yo le pongo así, ¿por qué? Porque digo L de lista, que es una lista. BE es una entidad. Y el nombre de la entidad que es categoría, ¿no? Por eso quería esta sintaxis. ¿Sí? De categoría, esa ya tiene una estructura que está en la capa de entidades. Esta acá, mira. Esta acá, mira. Yo solo llamo a este objeto. Dentro de este objeto, ¿qué tengo? Tiene categoría, nombre. ¿Qué pasa si yo llamo a este objeto de acá que es producto? Dentro del producto, dentro del producto, ¿qué tengo? Y de producto, nombre, y de proveedor, y de categoría, todo esto de acá está dentro de este objeto, que se llama producto. Yo hago una lista de esto y puedo listar varios productos. Pero si solamente declaro un objeto, solamente voy a listar un solo producto. En este caso, como vamos a retomar la lista de categorías, es por eso que yo estoy acá haciendo
una lista, creando un objeto de tipo lista, ¿sí? Ahora, como vamos a utilizar lo que es la conexión, vamos a necesitar el using system.data, ¿sí? Y para hacer la conexión con la base de datos, hacemos un using, ¿no? Y ponemos SQL connection, ¿sí? Caso que no nos salga es por el using, ¿sí? Este SQL connection viene de acá, ¿sí? System.data.sql client. Y la B categoría viene de la entidad de negocio, ¿sí? Acá estamos poniendo qué propiedad estamos utilizando de esta DLL, ¿sí? De esta librería de acá. ¿Sí? Entonces, seguimos. Esto es para hacer la conexión con la cadena de conexión de la base de datos. SQL connection con igual new, ¿sí? Abrimos paréntesis y nos pide como parámetro que le pasemos la cadena de conexión, ¿sí? Y abrimos y cerramos. ¿Sí? Entonces, acá nos está pidiendo que le pasemos la sintaxis de la cadena de conexión, ¿sí? Entonces, para la sintaxis de la cadena de conexión, nosotros tenemos que poner connection string para la cadena de conexión necesitamos, en este caso, tenemos dos formas, ¿no? De hacerlo con autenticación integrada, que es de misma autenticación de Windows que tiene, y la otra es de SQL, ¿no? En este caso vamos a hacerla con la de SQL, y para hacerla con la SQL es el mismo usuario y la misma contraseña que pusiste, Miguel, al momento de ingresar, ¿no? El usuario NW y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. NW y la contraseña del 1 al 6, ¿no? En este caso pondremos acá UID igual, y acá le vamos a poner el nombre del usuario, y en este caso era usuario NW, punto y coma, el password, vamos a poner P en abreviado, PWD igual, del 1 al 6, punto y coma, y el server, que es el servidor, ¿sí? No sé si trae con el asterisco. Sería 172.38. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos acá? Sí, tenemos el usuario, la contraseña, el servidor, y nos falta decir a qué base de datos, con qué base de datos vamos a trabajar, ¿sí? Y en este caso estamos trabajando con Norwin, ¿sí?
¿Sí? ¿No? ¿Listo? ¿Probamos todo? Entonces, esto sería nuestra cadena de conexión, ¿no? Es la puerta para poder ingresar a nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos aquí en la cadena de conexión, ahora tenemos que aperturar esa conexión para poder ingresar, ¿sí? Ponemos com.open, ¿sí? Aquí estamos abriendo ya la conexión. Una vez que abrimos la conexión, ¿sí? Aquí vamos a instanciar la clase de a categorías para poder utilizar su método, ¿sí? Que nos lista las categorías. En este caso ponemos de a categorías, hacemos un new para poder utilizar los métodos que están dentro de esta clase categoría, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo está acá? Lo que estoy haciendo esto, Miguel, es instanciar esta clase. ¿Para qué hago esto? Para poder utilizar sus métodos que están dentro de esta clase de acá. En este caso, este de acá. ¿Sí? Esto estoy diciendo. Estoy instanciando esta clase, acceso a datos, de a categoría para poder utilizar este método. Ajá. Entonces, si yo hago esto y le copio, pongo o de a categoría y le doy punto, me sale el método del acceso a datos, que es listar. ¿Sí? Y en este caso me está pidiendo que le pase como parámetro la conexión. En este caso le paso con, ¿sí? Que tiene la conexión. Ahora, si le pongo el puntero del mouse acá en el método listar, ¿no? Me dice que me va a devolver una lista de tipo B categoría. ¿Sí? A ver si logra ver. Si le pongo acá el mouse en el método listar, ¿no? Me dice que me va a retornar, ¿sí? De a categoría punto listar me retorna una lista de tipo B categoría, ¿sí? Entonces eso es lo que yo voy a capturar, ¿sí? Entonces para esto llamo a mi lista categoría que ya la había declarado en la parte superior y la asigno, ¿no? Entonces acá ya tengo la lista de las categorías almacenadas, ¿sí? Acá arriba. Claro, si no como la... Ah, no. No, ok, porque efecto ya acá, esto de acá, ya está, como acá ya le hace el new, acá me está ya en la maqueta ya. Ya no tendría que hacerle, ¿sí? Está siendo como nulo. Entonces, para yo validar los otro lado, si es que viene nulo es porque ni siquiera he ingresado acá, ¿no? Si es diferente nulo es porque ha ingresado el acceso a datos y ha traído alguna data, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de conectarme a una base de datos, ¿no? Por acá pasarle solamente, le paso acá la cadena de conexión nada más, ¿no? Internamente, en la parte de listar, ¿sí? Por el acceso a datos, hago la llamada o la instrucción de SQL, en este caso lo estoy haciendo por procedimiento almacenado, por este procedimiento almacenado, ¿no? Sí, que me va a traer toda esta parte de acá. El ID de la categoría y el nombre, ¿no? Que me lo va a retornar como una lista. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué utilizo el using? ¿No? Entonces, al utilizar el using, ya no necesito yo cerrar la conexión. Al terminar en esta llave, automáticamente cierra la conexión. ¿Sí? Cierra toda esta sentencia de acá. Por eso que acá la abro y ya no necesito cerrarlo. El using funciona como el dispose o el igual a nulo, ¿sí? Por eso que ya no pongo conexión punto dispose, conexión punto igual nulo o close, ¿sí? Eso ya lo hace esta parte de las llaves, ¿sí? Que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿sí? Ahora, pero, ¿qué tan bueno es pasar la cadena de conexión desde acá, desde el proyecto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si la cadena de conexión ahora ya no vamos a apuntar o ya no vamos a trabajar con la base de datos de Norwin o ya no vamos a trabajar con ese servidor, ¿no? Entonces, eso no sería óptimo, ¿no? Lo óptimo sería llevarlo a un config, ¿no? Eso sería lo óptimo, trabajar con un config, para que solamente en cada proyecto modifiquemos el config y automáticamente replica todo, ¿no? Eso sería una de las buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para ello, vamos a crear una entidad general, ¿no? Una entidad general acá en la regla de negocio, que se va a llamar general. Vamos a dar clic derecho, agregar, clase, ¿sí? Sí, en business rule nada más. Sí, sí. En el proyecto, clic derecho, clase, ¿sí? Y vamos a llamar BR general, ¿sí? Y le damos agregar. BR general y agregar nada más. BR general, ¿sí? Así como acá, BR general y le vamos a agregar. Y acá también igual le ponemos tipo público, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos acá? Entonces, en esta clase BR general, vamos a declarar una variable pública, en este caso que sea conexión, ¿sí? Acá vamos a capturar la conexión, la cadena de conexión que viene desde el config del proyecto, ¿sí? Entonces ponemos de tipo público, string, y ponemos cadena de conexión, ¿sí? Cadena de conexión. Y acá estamos declarando una variable pública en esta clase, ¿sí? Y en el constructor, para crear un constructor, ahí acá ponía prop, ajá, tap, sí. Prop de propiedad, prop, tap, dos veces y te autocompleta, ¿no? La sintaxis, ¿sí? Entonces acá solamente estamos declarando una variable pública que va a tener la conexión, ¿no? Y creamos un constructor para el cual, al momento de que inicie el proyecto de regla de negocio, ¿sí? En esta clase vamos a capturar ya la parte del config, ¿sí? De la cadena de conexión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué creo un consultor? Para que el momento que yo hago referencia a esta clase BR general, ¿no? Lo primero que hace el constructor es leer esto de acá, ¿no? Entonces, acá voy a capturar y le voy a asignar a la cadena de conexión, voy a capturar esa cadena de conexión que va a venir a través de un config, ¿sí? Y para poder traer datos de un config, yo voy a necesitar aquí un using system.configuration, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero acá no solo basta con hacer referencia a este using, sino que también por aquí, por el proyecto, tenemos que hacer en referencia, clic derecho, agregar referencia. Y como es una referencia de .NET, vamos aquí en la parte de ensamblados y buscamos el system.conf.
configuration, ¿sí? Sí, acá. System.configuration, ¿sí? Y le damos a aceptar. ¿Sí? Y ya se agregó ya, ¿no? El system.configuration, ¿sí? ¿Sí? Ya vamos a quitarlo, ¿sí? Vamos a poner una lupita. Sí. Ya. Entonces aquí, en referencia, clic derecho, agregar referencia, ¿no? Y en la parte de ensamblados, ¿no? Porque está dentro del framework, ¿sí? Buscamos el system.configuration, ¿sí? System.configuration. Y lo vamos a agregar. Hacemos un check, ¿sí? Y le damos aquí, aceptar. ¿Sí? ¿Sí estamos? Una vez que se agrega el system.configuration, ¿sí? Vamos acá a nuestro using, ¿no? Using system.configuration, ¿sí? Ahora, recién voy a poder hacer el configuration manager, ¿sí? Este viene de acá. Viene de system.configuration, ¿sí? Acá. Punto. Como voy a leer una cadena de conexión, ponemos connection string, ¿sí? Si voy a leer un dato X, lo llamamos con appsetting, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando creamos el proyecto. En el config vamos a crear un connection string y un appsetting. ¿Sí? Le doy connection string, ¿sí? Y dentro de los corchetes nos piden el nombre, ¿sí? Como hemos declarado a través del config ese valor de la conexión. Nosotros vamos a ponerle conexión NW, ¿sí? De Norwin, conexión de Norwin, ¿sí? De la base de datos. Y al final, punto connection string, ¿sí? Punto y coma. Sí, tendríamos esto de acá. ¿Sí? Entonces creamos nuestra variable pública dentro de la clase BR general, lo cual en la parte del constructor, ¿no? Vamos a capturar el valor de del web config del proyecto que se va a llamar con NW, ¿sí? Entonces acá estamos capturando la cadena de conexión, ¿sí? ¿Todos hasta acá? ¿Sí? Entonces ahora, en mi BR categoría, ¿no? Yo ya no voy a poner todos estos datos acá, ¿sí? Esto vamos a eliminarlo porque lo voy a leer a través de mi cadena de conexión, ¿sí? Eliminamos todos estos valores de acá, ¿sí? Ajá, ¿sí? Sí, ajá. Eliminamos todo eso de ahí y esa cadena la vamos a pasar por cada proyecto, ¿sí? A través del config nada más. Entonces, cuando queramos modificar un usuario, contraseña, no sé, que apunte a otra base de datos, ya no tendríamos que alterar nuestras librerías ni nada, solamente por cada proyecto modificar ese config nada más, ¿sí? Pero nosotros hemos creado una entidad general, ¿no? ¿Sí? Que acá recién captura la cadena de conexión. Entonces lo que yo tendría que hacer es a esta clase, ¿no? Ponerle 2 puntos BR general, ¿sí? Para que pueda heredar todos los datos que tiene esta clase general. Y entonces por ende está heredando la cadena de conexión, ¿sí? Entonces acá yo le pasaría cadena conexión, nada más, ¿sí? SQL connection, ¿no? Le paso la cadena de conexión y cuando llamo a esta variable pública cadena de conexión, a través de la herencia que estoy haciendo por la clase BR general, ¿no? Ingresaría acá
declara la variable, captura el dato a través del config, ¿no? Y le pasa como cadena de conexión. ¿Sí? Eso sería lo óptimo que se tendría que hacer para la parte de pasarle la cadena de conexión, ¿no? ¿Sí? ¿Todos hasta acá? Ah, ya. Entonces acá en este tipo de dependencia, cuando hay dos puntos de general, voy a eliminar todas las clases que tiene esta clase, en este caso la general. Entonces, yo ponía un punto de general, la reconoce esta variable punto que ha generado, que queda en la general. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que me preguntabas, Víctor, la otra vez. ¿Sí? Si se dan cuenta, en la parte de la cadena de conexión me sale referencias, ¿no? Esto es lo que decía, dos referencias, ¿no? Si yo le doy clic, me sale, ¿no? ¿Dónde estoy haciendo las referencias? Uno lo estoy utilizando en el proyecto BR General, cadena de conexión, que es esta, ¿no? Y el otro lo estoy utilizando aquí, ¿no? En la regla de negocio, pero en categoría, ¿no? Entonces me da la ubicación, ¿sí? Le doy doble clic y me apunta donde está esa referencia, ¿no? ¿Sí? ¿Todos hasta acá se entienden? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si se cae la cadena de conexión? Ya sea por mal dato escrito, el servidor le pusimos otro dato, o no existe la base de datos, etcétera. ¿Sí? Si se cae, el sistema se cae, ¿no? O sea, sale ese mensaje feo, ¿sí? Porque no estamos capturando el error, ¿sí? Entonces, para capturar el error de la conexión, ponemos el try catch, ¿sí? Para hacer la captura. ¿Sí? Ponemos try, tap, tap, y automáticamente autocompleta, ¿no? ¿Sí? Y la parte que hemos creado, abierto la cadena de conexión y llamado a la lista del acceso a datos, lo cortamos y lo ponemos dentro del try, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Al momento que pasa la cadena de conexión, mira a calcular la cadena de conexión que caiga, ya vamos a calcular ese error. Ahora, estoy poniendo el try catch solamente en la regla de negocio, no estoy poniendo en acceso a datos. Porque si se cae en acceso a datos, automáticamente con esta excepción, aquí en el try, lo captura. ¿Por qué? Porque está dentro de este contenido acá. El try está dentro, lo estamos capturando en acceso a datos. No sería necesario poner try catch. ¿Sí? ¿Sí? Aquí vamos a grabar un log de errores, ¿sí? Vamos a comentar, ¿sí? Para ir avanzando, de ahí vamos a retroceder para ver cómo grabamos este log de errores, ¿sí? Entonces, ya hemos terminado esto, le damos clic derecho, compilar y recompilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar ya en el proyecto que vamos a crear. Compilar y recompilar, ¿sí? Para que me genere la DLL. ¿Sí? ¿Sí todos acá? ¿Sí? Vamos a ver este video. Esto sería la arquitectura de 3 AN capas, ¿sí?